Expertos indican que la forma en que tratamos a nuestras mascotas determinan en gran medida su conducta y por eso dan algunas recomendaciones. Chiquitos, peludos y grandes, todos necesitan atención. Algunos de ellos, como los pitbulls, por su gran energía requieren al menos una hora de paseo diario. La gente muchas veces dice, no, no tengo tiempo, si no tiene tiempo no tiene que tener este perro. ¿Por qué? Porque este perro, vamos a analizar bien la situación. Ellos si solamente están en la casa es la guarida de ellos. Si nosotros lo sacamos en forma eventual, al salir en forma eventual es cacería. Por eso el perro cuando lo sacan en forma eventual, le ladra a la gente, le ladra al perro, le ladra a la moto, le ladra al auto. Pero si usted lo saca a pasear todos los días, se acostumbra a ver personas, niños, autos, otro tipo de dolores, a eso nosotros le llamamos socialización. También, algunas situaciones en casa pueden determinar su respuesta en su relacionamiento con personas desconocidas. Si yo agarro, por ejemplo, un chihuahua, vamos al chihuahua, vamos a un pequinés, si yo lo tengo mal al perro, lo alimento mal, lo maltrato, lo golpeo, ese perro va a ser violento. A mí cuando la gente me dice, por ejemplo, que los pitbulls son peligrosos, todos los perros son producto de cómo se los trata, son producto de cómo se los cría, no solamente el American Pitbull Terrier. Usted me trae un dogo, me trae un Rottweiler, me trae cualquier perro de raza grande, bien manejado, bien amaestrado, bien socializado, es el perro más cariñoso del mundo. Desde la Asociación Pitbulls Paraguay indican que la respuesta agresiva de un perro ante la invasión de un desconocido en su espacio es normal, ya que estos piensan que la familia es parte de su manada.